Quienes quieran viajar, por ejemplo, en vehículo, en vacaciones voy a ir al norte, voy a aprovechar también de ir al sur. Quiero saber qué tengo que llevar en mi vehículo como kit de emergencia. Sí. Por ejemplo, Sofía Carrizo nos tiene detalles a continuación. Sofía, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ponga atención la gente en su casa que ya está a punto de salir de vacaciones porque hay algo que no puede faltar, porque sabemos que en los viajes, en la playa, en las piscinas pueden pasar cosas. Y esto podría ser un accidente, ¿no? Algún niño que se cae, alguna persona adulta también que se puede rasmillar. Bueno, ¿cuál es lo esencial? El botiquín. Y para saber qué tiene que contener, vamos a conversar con la doctora Susana Olate, directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y nos podría comentar cuál es lo esencial que tiene que tener un botiquín a la hora de irnos de vacaciones. Hola, muy buenos días. Les cuento, la verdad es que lo primero, antes de hablar del botiquín como tal, es consultarnos si es que nos acompaña alguna persona con alguna enfermedad crónica, porque no pueden faltar sus medicamentos de uso habitual, o si hemos tenido niños asmáticos o con alergias importantes, también tener su kit de emergencia ya armado. Si es que nos pilla un accidente, alguna cosa inesperada en el fondo del tiempo de vacaciones, ahí sí vamos a valorar el haber armado un botiquín de emergencia. Y este botiquín tiene que ser plástico o metálico. Ya, ¿por qué? Netamente por la conservación de los materiales en su interior. Lo importante es que esté siempre a una temperatura fresca, es decir, lo ideal es que no se mantenga en el auto siempre ahí con temperaturas muy extremas, sino que esté más bien en ambientes templados. Y por ejemplo, ¿qué tiene que tener esencial? Hagamos el ejemplo, me caigo y me rompo la rodilla. ¿Con qué me puedo curar que tiene que estar sí o sí en el botiquín? Tenemos que considerar todas esas cosas más frecuentes que nos pueden pasar. Y entre ellos, lo primero son las heridas. Entonces, vamos a pensar en insumos para primero limpiar la herida. Para esto, podemos tener antisépticos, que son alcohol a 70 grados, povidona yodada, que siempre tiene que ir alrededor de la herida, no dentro de la herida. Y además, suero fisiológico, que utilicemos algunas jeringas, por ejemplo, que también son parte de lo que tenemos que tener para hacer limpiezas a chorro. La limpieza es lo fundamental en las heridas inicialmente. Y luego tenemos que pensar en cómo vamos a tapar esa herida y por tanto ahí vienen los otros insumos como apósitos, gasas estériles, cuidarme yo también, tener un par de guantes estériles, tela adhesiva para poder fijar esa gasa y posteriormente pensar en cómo manejo el dolor de esa herida con algunos medicamentos, por ejemplo. Eso mismo le iba a preguntar ya. Me caí, me rompí la rodilla, pero ¿qué pasa si puede pasar que me puede doler la cabeza, me puede doler el estómago al día siguiente? ¿Cuáles son los medicamentos que se podrían tener también en este botiquín que sean también de forma segura? Me puede doler todo, ¿cierto? En medio de las caídas habitualmente nos contraímos y eso hace que posteriormente, a unas horas después, nos pueda generar algunas molestias a nivel general. Por tanto, los medicamentos que tenemos que considerar en este botiquín de emergencia son analgésicos de venta libre, antipiréticos, antiinflamatorios. Estos son paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, idealmente que los hayamos probado antes y que sepamos que no nos dan alguna reacción adversa. Y además de eso, bueno, eso es para las heridas y el control del dolor, pero también podríamos pensar en contusiones, esguince, etc. ¿Dolor de estómago? ¿Qué? Dolor de estómago, entonces considerar antidiarreicos, sales de rehidratación oral para los niños, que es súper importante, antinauseosos, antieméticos, en el fin, ahí uno va armando y no olvidar hoy en día también las cosas de prevención respecto al COVID o antigripales para el manejo sintomático, etcétera. Eso mismo le iba a preguntar, que es un dato súper fundamental porque estamos en contexto COVID, si bien estamos con las medidas sanitarias más flexibles, pero seguimos en contexto de pandemia. A raíz de eso, ¿qué más se puede agregar en el botiquín debido a esta situación? Debido al COVID y que estamos todavía en alerta sanitaria, de hecho nuestro ministerio ya aplazó, ¿cierto?, hasta marzo la alerta sanitaria, tenemos que sumar siempre mascarillas, ya quirúrgicas o un poquito más avanzadas, ¿cierto?, N95 o KN95, alcohol gel, que no lo podemos olvidar, y tratar de utilizarlas en caso de personas sintomáticas o cuando nos vayamos a exponer a una multitud o un conglomerado importante de personas. Doctora, hablábamos de los medicamentos, paracetamol, me imagino que también el llamado a la gente en su casa es a revisar la caducidad, ¿no? Absolutamente, de repente tenemos botiquines que están eternamente en nuestro auto o en nuestra casa y por tanto es importante estar revisando periódicamente o antes de un viaje inicialmente la fecha de vencimiento. Puede estar en la caja, en su envase exterior, pero también en cada display de medicamento. Doctora, lo mencionaban en un principio, las características que debe ser de un botiquín.
¿Por qué no puede ser una bolsa, por ejemplo? Porque corremos el riesgo. Lo primero es por las temperaturas, en el fondo que no son tan aislantes, y lo otro es compresión o que se pierda por ahí, y por eso la verdad es que tiene que ser metálico, que tiene una mejor contención y guarda de mejor manera los insumos que podamos poner en él. Y algo que se nos olvidó y que podemos agradecer en el fondo cuando sumamos son termómetro, También. repelentes de insectos, linterna y tijeras, que son las cosas que siempre faltan ante una emergencia. Igual depende como el contexto donde uno vaya en realidad también, ¿no? Absolutamente. Entonces, ser cautos, prevenir lo que podemos prevenir. ¿Es esencial, por ejemplo, que este botiquín o es necesario que tenga una llave o puede tener un cierre? ¿Cuál es la recomendación que también puede entregar? Lo ideal es que, claro, tenga un cierre seguro, independiente si es llave, clic o lo que sea, y que nunca esté al alcance de los niños. Sabemos que tenemos, si bien productos un poquito más inocentes, entre comillas, que no pueden causar tanto daño, sin embargo, igualmente el consumo de fármacos puede ser peligroso o de algún antiséptico para un niño. Así que no esté al alcance de ellos y que, por tanto, tenga algún cierre que consideremos seguro. Doctora, la recomendación a la gente que quizás ya se va este fin de semana, comienzan las vacaciones, ¿cuál es su recomendación a puertas ya de salir con los niños, con adultos mayores también? Bueno, lo primero es chequear a dónde vamos, cuáles son los riesgos que quizás voy a encontrar en ese lugar, insectos, sol, etcétera, para cuidarnos. Lo segundo, aquellas personas que tienen enfermedades ya diagnosticadas, mantener su medicación habitual. Tercero, pasarlo bien, divertirse, descansar. Los trabajadores se lo merecen también y sus familias. Y por tanto, también tener este kit de emergencia para poder enfrentar alguna dificultad en este viaje. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y conversábamos con la doctora Susana Olate, directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, en torno a todas estas recomendaciones para poder viajar y estar completamente preparados ante cualquier accidente que pueda ocurrir. Obviamente esperemos que no. Carla, Gustavo. Muy bien, Sofía Carrizo, muchas gracias también a la doctora, muy didáctica y con toda esa información y muy buenas recomendaciones para pasar nuestras vacaciones de buena manera. Un gran abrazo para ambas. Usar ese botiquín, la idea es llevarlo, pero no usarlo. Ojalá. Gracias, Sofía, buen día para ambas. Vamos a otra cosa. Cuídense.